Se conoce como biorefinería el procesamiento sustentable de la materia orgánica de origen vegetal o animal, también llamada biomasa, para producir energía, combustibles y otros productos orgánicos. Para hacer económicamente su producción es necesario darle un valor agregado a estos productos obtenidos como el biogás, hidrógeno y biodiesel. Pero hay diferencia entre la biorefinería y la refinería. Hola, buenas tardes. Somos alumnas del Instituto Tecnológico de Veracruz de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Mi nombre es Intixel López Vázquez y mi compañera Jacqueline Hernández Andrade, de la materia de biocombustibles. El día de hoy nos encontramos con la ingeniera Mari Carmen Díaz López. Nos haría el honor de presentarse y decirnos qué papel desempeña en su trabajo. Buenas tardes, señoritas. Mi nombre es Mari Carmen Díaz López. Soy ingeniero ambiental, egresada de la División Académica de Ciencias Biológicas, perteneciente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente estoy desempeñando un cargo como supervisor ambiental dentro de la refinería Olmeca Dos Bocas. Dentro de las actividades de las que soy responsable dentro de mi trabajo es llevar toda la parte legal correspondiente al cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental dentro de la refinería. Cabe resaltar que llevamos muchos procesos de normatividad, de leyes y normas en las cuales tenemos que cumplir ante la Semarnat, ante la Profepa y otras dependencias ambientales. Por lo que aparte llevo también funciones de campo en cuestiones de supervisión para un manejo integral de los residuos que se generan dentro de la refinería. Actualmente estamos con construcción de obra civil, por lo que tenemos muchos residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial como son excedentes de concreto, de madera, por lo que hay que hacer un manejo integral de estos. Dentro de las funciones tengo que revisar las cuestiones legales de las descargas de aguas residuales dentro de nuestro sitio de trabajo, las funciones legales en cuestiones de derrames que se presenten dentro de, actualizar constantemente los permisos ante el ayuntamiento para la disposición de los residuos sólidos urbanos, los cuales son de manera mensual. Tenemos que sacar permisos como generador de residuos peligrosos. Entonces, dentro de mis funciones es cumplir con cada una de esas normatividad, darle seguimiento y actualización, ya sea mensual, bimestral o trimestralmente. Y bueno, esas son las funciones que desempeño a grandes rasgos dentro de mis funciones en el trabajo. Actualmente contamos con poca infraestructura para la extracción adecuada de el combustible fósil, del petróleo, de la materia prima, y también tenemos ineficiencias en operación, lo que conlleva una menor producción. Son uno de los problemas a grandes rasgos de que presenta México en temas de refinación. La biorefinería consiste más que nada en el proceso de biomasa a raíz de diferentes componentes alimenticios, como son maíz, trigo, soya. Lo que su proceso es mediante hidrólisis, mediante de manera de hacer una hidrólisis para poder crear un combustible a base de la biomasa. Y en cuanto a la refinería con combustibles fósiles, corresponde a una quema de estos combustibles para crear diferentes subproductos como son la gasolina, el gas LP. Entonces ahí lleva un proceso completamente diferente y lo que ocasiona son el excedentes de emisiones de CO2 entre una refinería con una biorefinería. Actualmente una refinería consiste en lo que le comentaba hace un rato, la quema de los combustibles fósiles, y esto lo que ocasiona es excedentes en
emisiones a la atmósfera. Actualmente se ha creado filtros para evitar que haya una amplia contaminación, una amplia emisión, y contamos con estándares dentro de una normatividad para evitar que estos excedan las toneladas por año. En cambio, las biorefinerías, el proceso que utilizan es a reducir lo mayor posible el consumo excesivo de insumos fuera de, por ejemplo, utiliza, por ejemplo, la biomasa o la carga, o los residuos orgánicos, es lo que utilizan también para crear un combustible a base de. Crear alternativas, sobre todo en cuestiones de poder crear combustible a base de consumos de plantas, de carga orgánica, de maíz, de trigo, y evitar consumir o evitar hacer la quema de combustible fósil para crear los derivados, que son la gasolina, el gas LP, entonces todas esas cuestiones. Entonces, una de las ventajas que tendría es que son obviamente más amigables en cuestiones de emisiones a la atmósfera, el proceso que utiliza una biorefinación con una refinería. Buenas tardes, señoritas. Mi nombre es Mari Carmen Díaz López. Soy ingeniero ambiental, egresada de la División Académica de Ciencias Biológicas, perteneciente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente estoy desempeñando un cargo como supervisor ambiental dentro de la refinería Olmeca Dos Bocas. Dentro de las actividades de las que soy responsable dentro de mi trabajo es llevar toda la parte legal correspondiente al cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental dentro de la refinería. Cabe resaltar que llevamos muchos procesos de normatividad, de leyes y normas en las cuales tenemos que cumplir ante la Semarnat, ante la Profepa y otras dependencias ambientales. Por lo que aparte llevo también funciones de campo en cuestiones de supervisión para un manejo integral de los residuos que se generan dentro de la refinería. Actualmente estamos con construcción de obra civil, por lo que tenemos muchos residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial como son excedentes de concreto, de madera, por lo que hay que hacer un manejo integral de estos. Dentro de las funciones tengo que revisar las cuestiones legales de las descargas de aguas residuales dentro de nuestro sitio de trabajo, las funciones legales en cuestiones de derrames que se presenten dentro de, actualizar constantemente los permisos ante el ayuntamiento para la disposición de los residuos sólidos urbanos, los cuales son de manera mensual. Tenemos que sacar permisos como generador de residuos peligrosos. Entonces, dentro de mis funciones es cumplir con cada una de esas normatividad, darle seguimiento y actualización, ya sea mensual, bimestral o trimestralmente. Y bueno, esas son las funciones que desempeño a grandes rasgos dentro de mis funciones en el trabajo.
Actualmente contamos con poca infraestructura para la extracción adecuada de el combustible fósil, del petróleo, de la materia prima, y también tenemos ineficiencias en operación, lo que conlleva una menor producción. Son uno de los problemas a grandes rasgos de que presenta México en cuestiones en temas de refinación. La biorefinería consiste más que nada en el proceso de biomasa a raíz de diferentes componentes alimenticios, como son maíz, trigo, soya. Lo que su proceso es mediante hidrólisis, mediante de manera, de manera de hacer una hidrólisis para poder crear un combustible a base de la biomasa. Y en cuanto a la refinería con combustibles fósiles, corresponde a una quema de estos combustibles para crear diferentes subproductos como son la gasolina, el gas LP. Entonces ahí lleva un proceso completamente diferente y lo que ocasiona son el excedentes de emisiones de CO2 entre una refinería como una biorefinería. Actualmente una refinería consiste en lo que le comentaba hace un rato, la quema de los combustibles fósiles, y esto lo que ocasiona es excedentes en emisiones a la atmósfera. Actualmente se ha creado filtros para evitar que haya una amplia contaminación, una amplia emisión, y contamos con estándares dentro de una normatividad para evitar que estos excedan las toneladas por año. En cambio, las biorefinerías, el proceso que utilizan es a reducir lo mayor posible el consumo excesivo de insumos fuera de, por ejemplo, utiliza, por ejemplo, la biomasa o la carga, o los residuos orgánicos, es lo que utilizan también para crear un combustible a base de. Ah, Crear alternativas, sobre todo en cuestiones de poder crear combustible a base de consumos de plantas, de carga orgánica, de maíz, de trigo, y evitar consumir o evitar hacer la quema de combustible fósil para crear los derivados, que son la gasolina, el gas LP, entonces todas esas cuestiones. Entonces, una de las ventajas que tendría es que son obviamente más amigables en cuestiones de emisiones a la atmósfera, el proceso que utiliza una biorefinación con una refinería. Ah, Hoy en día tenemos una refinería que es la mayor a la que se le ha puesto todo el énfasis en cuestiones de suministros gubernamentales o de apoyo gubernamental, que es la Olmeca, la refinería Dos Bocas. Tenemos, entonces, a raíz de esto, de que se quiere crear un mayor impacto o se quiere generar un mayor ingreso al país, usando combustibles fósiles, el apoyo para estas refinerías ha aumentado mucho en estos últimos años. Aparte de que se está construyendo una gran refinería en Paraíso, Tabasco, contamos con una en Salina Cruz, en Minatitlán, en Tula. Entonces, a raíz de que se ha estado creando la refinería Dos Bocas, también se habilitaron y se está poniendo en rehabilitación esas otras refinerías.
porque tengamos en cuenta que el combustible fósiles o las energías fósiles son un recurso no renovable. Por lo tanto, si nosotros no contamos con infraestructura o la tecnología necesaria para continuar extrayendo petróleo, se puede terminar y podemos quedar obsoletos o en un futuro quedar obsoletas si no contamos con la infraestructura necesaria para empezar una extracción más profunda. En cambio, sabemos que las materias primas para una energía renovable es los compuestos que sí son renovables, como el aire cuando usamos energía hidráulica, el sol, que son inagotables. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que podría ser que en un futuro sea más conveniente utilizar una energía renovable. Ah, por ejemplo, una de las bases para realizar una biorefinación es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, las cuestiones de la biomasa, pero esas están a bases de insumos alimenticios, por lo que puede crear un desequilibrio para el consumo humano. Si no contamos con los campos suficientes, con un invernadero suficiente y podemos descompensar el consumo para el día a día de las personas, ¿no? Y en cuestiones sociales es lo mismo aunado a que evitamos que tengan la comida suficiente o los recursos e insumos alimenticios suficientes, creamos una descompensación en la sociedad. Y en cuestiones económicas, más que nada es los subsidios que el gobierno reparte para energías renovables. Ellos su mayor énfasis ahora es los combustibles fósiles. No sé la cantidad exacta, pero pretenden por las declaraciones que ha creado el gobierno que vaya de arriba de 1 millón de barriles por día la exportación. Bueno, más que nada, el proceso que va a tener la refinación es para esa capacidad y se espera tener grandes cantidades y volverse un primer país en cuestiones de exportaciones en las refinerías. Este es un tema un poco más complejo en cuestiones de subsidios gubernamentales, en la tecnología que hemos estado presentando, en que realmente volvemos a ver otras perspectivas, otras alternativas y no enfocarse. Pero actualmente, ahorita, con la construcción de la refinería Dos Bocas, no es tan pronto el hecho de que quieran desechar completamente una refinería para construir una biorefinería. No, de mi parte es todo. Agradezco que se hayan tomado el tiempo para contribuir en su clase en las cuestiones ambientales, en las cuestiones de energías renovables, que al final, adelante en un futuro, se tendrán que tomar muy en cuenta cuando los recursos, la tecnología no nos permitan más usar combustibles fósiles, y espero que esta entrevista o lo poco de conocimiento que tengo en esta rama les haya servido y se lo aprovechen para la clase que requieren, ¿no? ¿Ok? A ustedes, hasta luego. Que tengamos en cuenta que el combustible fósiles o las energías fósiles son un recurso no renovable. Por lo tanto, si nosotros no contamos con infraestructura o la tecnología necesaria
para continuar extrayendo petróleo, se puede terminar y podemos quedar obsoletos o en un futuro quedar obsoletas si no contamos con la infraestructura necesaria para empezar una extracción más profunda. En cambio, sabemos que las materias primas para una energía renovable es los compuestos que sí son renovables, como el aire cuando usamos energía hidráulica, el sol, que son inagotables. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que podría ser que en un futuro sea más conveniente utilizar una energía renovable. Por ejemplo, una de las bases para realizar una biorefinación es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, las cuestiones de la biomasa, pero esas están a bases de insumos alimenticios, por lo que puede crear un desequilibrio para el consumo humano. Si no contamos con los campos suficientes, con un invernadero suficiente y podemos descompensar el consumo para el día a día de las personas, ¿no? Y en cuestiones sociales es lo mismo aunado a que evitamos que tengan la comida suficiente o los recursos e insumos alimenticios suficientes, creamos una descompensación en la sociedad. Y en cuestiones económicas, más que nada es los subsidios que el gobierno reparte para energías renovables. Ellos, su mayor énfasis ahora es los combustibles fósiles. No sé la cantidad exacta, pero pretenden por las declaraciones que ha creado el gobierno que vaya de arriba de 1 millón de barriles por día la exportación. Bueno, más que nada, el proceso que va a tener la refinación es para esa capacidad y se espera tener grandes cantidades y volverse un primer país en cuestiones de exportaciones en las refinerías. Este es un tema un poco más complejo en cuestiones de subsidios gubernamentales, en la tecnología que hemos estado presentando, en que realmente volvemos a ver otras perspectivas, otras alternativas y no enfocarse. Pero actualmente, ahorita, con la construcción de la refinería Dos Bocas, no es tan pronto el hecho de que quieran desechar completamente una refinería para construir una biorefinería. Todo agradezco que se hayan tomado el tiempo para contribuir en su clase en las cuestiones ambientales, en las cuestiones de energías renovables, que al final, adelante en un futuro, se tendrán que tomar muy en cuenta cuando los recursos, la tecnología no nos permitan más usar combustibles fósiles. Y espero que esta entrevista o lo poco de conocimiento que tengo en esta rama les haya servido y se lo aprovechen para la clase que requieren, ¿no?